Buenos días, Boker Tov, desde Israel. Acá estamos en la ciudad de Nazaret, ya poniéndonos ¿cómo se llama esto? El tag. Aquí está Lore. Hola, Lore. Buenos días. Buen día. Está medio raro. Día número 2. Estamos comenzando el día número 2 acá en el paseo recorrido de voces. Bueno, hoy tenemos Despeñadero, tenemos ¿cómo se llama este? Megiddo, el sitio donde va a ser la última batalla. Después de ahí nos vamos a ir al Valle de Nazaret. Bueno, varias cosas. Y tenemos un sitio en donde vamos a encontrarnos con gente como de la época. La Villa de Nazaret. Vamos también a comer comida bíblica. Sí, de la época de la bíblica, cómo se preparaba en aquel entonces y todo aquello. Y tenemos el cierre del Shabbat. Y además tenemos el Shabbat esta tarde, así que tenemos ahí un encuentro privado y vamos a compartir y hablar un poco acerca de la importancia del día de reposo del Shabbat. Así que bueno, ¿empezamos? Vale, Empezamos. vamos a desayunar. Primero lo primero. Vamos Después a desayunar. De orar, a desayunar. Sí, así que bueno, ahí les invitamos a que se sumen a este día 2, que nos acompañen también ahí a redescubrir la tierra de la Biblia. Ya vamos. Cualquier. Los chicos no es que te la que dicen. Un detalle muy lindo y particular. Hay un jardincito de invierno. No sé si podemos hacer. Y las plantas. Natural. ¿Cómo está usted? Bueno, me alegro. Voy hasta ahí. Buenos días. ¿Más grande que el otro? Ah, y el Bueno, ¿de dónde estamos? estamos otra vez. ¿Dónde Mirá estamos cómo cambió ahora? la temperatura. Eso te iba a decir. Cómo mirá lo que cambió es. la temperatura. mirá lo que Miren es el sol ahí el sol atrás, lindo. tan lindo. Ayer estábamos con la lluvia. Lluvia, frío, de todo. Y hoy ya estamos con la temperatura. De hecho teníamos Los calor. micrófonos. Hoy teníamos calor, ¿no? No están los micrófonos, me dice Lore, porque no le pusimos los micrófonos, pero no se escuchan. De hecho hoy tenemos un poco de temperatura más elevada. Teníamos calor en el autobús, miren. Estamos en Megiddo, el lugar en donde hay muchísima historia, muchísima historia, mucho Antiguo Testamento, pero también Nuevo Testamento. Aquí podemos contar la historia de Josías, Salomón, Tutmosis III, el faraón Necao, bueno, muchas historias, las caballerizas, el Valle de Jezreel. Ahora después cuando suba al autobús le voy a contar una historia al grupo. Aguárdame que ahora tenés lo que ibas a decir. Pero cuando suba al autobús les voy a contar una historia al grupo ¿te acordás? La viña de aquel
no voy a decir el nombre para que ustedes me lo digan ahí en los comentarios, de alguien que tenía una viña en Jezreel y vino a Acav y le dijo, vendeme tu viña o dame tu viña y yo te voy a dar una mejor. Y aquel le dijo, no, porque no te puedo dar la viña que heredé de mis padres. Y finalmente sucedió una historia que Jezabel, aquel de Acab, se puso triste, que se deprimió, se echó en la cama. ¿Qué te pasa? Le dice ella, ¿qué te pasa? ¿Acaso no sos el rey de Israel? Y se ideó toda una historia a la señora, agarró, firmó en nombre de él y vino el caos para el reinado de Acab y para los fines de los días de Jezabel. Y después vamos a recordar en el autobús cómo fue la historia final de ellos dos, justamente porque vino un profeta y le dijo, esto va a pasar. De hecho, aparece después otro profeta, que llamado Micaías, que dice que no querían ni siquiera hablar con él porque era súper negativo. No vayamos y le preguntemos nada porque él nos va a decir todo lo malo. Y finalmente, no era que decía todo lo malo, es que ellos no podían recibir nada bueno porque estaban haciendo todo lo malo. Y lo que quería Dios era corregirlos, y para ellos la corrección era mala. A ver si nos dice algo a veces al día de hoy eso también, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a compartir ahí en el bus con los hermanos, una historia bien interesante en el lugar de los hechos. Entonces, ¿qué querías decir? Que dijiste en el bus algo muy interesante, primero de haber visto todas esas, una pequeña revisión del Antiguo Testamento, también acá en Megiddo podemos ver lo que va a pasar en el futuro, en el Apocalipsis. Y una frase muy clave que me pareció muy linda, bueno, yo hice como un videito ahí en el camino, porque veníamos en la ruta y veíamos toda esa planicie muy linda, y dijiste una frase que es, nosotros estamos ahora por el medio. Y estábamos literalmente por el medio del paisaje, el medio de la ruta y en el medio de esa planicie. Y dijiste, nosotros estamos en el medio, no solo literalmente, me imaginé yo, sino que en el medio de la historia. Estamos entre el Antiguo Testamento y el futuro, que es el Apocalipsis. Estamos leyendo lo que pasó y estamos también leyendo lo que va a pasar, pero lo que va a pasar lo estamos imaginando, lo estamos como en visión, porque todavía no pasó. Y nosotros estábamos en la línea del tiempo de central, digámosle. Exacto, lo cerraste muy bien, exactamente eso. Eso sucede acá en Israel. O sea, vemos el pasado, donde hay un video por ahí que dicen, la tierra en donde el pasado, el presente y el futuro se unen en armonía. Pero bueno. Así es. Seguimos recorriendo la tierra del pasado, presente y futuro. seguimos, seguro. בישראל מוזכרת גם במקרא העברי, גם בתעודות מצרים, אשור וארץ החיטים, וגם בברית החדשה. עיר אחת שהשרידים שלה נחשבים לתל הארכיאולוגי החשוב ביותר בארץ ישראל, ואחד החשובים בכל רחבי המזרח הקדום. העיר היא מגידו, והשאלה היא למה. כדי להבין את חשיבותה של מגידו, חייבים להתרומם לגובה, למעוף הציפור. ואז רואים את המשמעות האסטרטגית יוצאת הדופן של המקום הזה. מגידו שולטת על הדרך הבינלאומית הגדולה, שחיברה את מצרים בדרום עם מסופוטמיה ואנטוליה בצפון מזרח. אלה היו המרכזים הגדולים של העולם, ולכן מגידו יושבת על הדרך החשובה ביותר של העולם העתיק. כל מי שרצה להגיע מארץ הנילוס לאשור, בבל או ממלכת החיטים, היה חייב לעבור מכאן, בדרך הים. אפשר להבין למה כאן, Estamos en el tel. El tel. ¿Qué es un tel? Megiddo. Sería la gran pregunta. Ahí es un tel. Un tel es un conjunto de muchas eshjabot, una torre de muchas capas. Es como una torta, más que una torre, es Acá una vamos. cosa ancha. Es esto es un tel. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico. Es una piedra, otra piedra y otra piedra. Eso significa que aquí hubo un pueblo, después vino otro pueblo y construyó otra piedra encima, y después vino otro pueblo y construyó otra piedra encima. 33 capas. Sí. O sea, acá. Construyeron, cuando viene un pueblo y se establece, hace sus casitas, sus centros comunitarios y demás. Después viene, como todos conocemos en la historia, viene otro pueblo que es más fuerte, y lo subyuga y lo conquista.
Entonces lo que hacen es derrumbar todo lo que ellos hicieron y construir encima. Y ahí se hizo una capa. Después cuando el pueblo nuevo empieza a construir y todo, pasan el tiempo y viene otro pueblo más fuerte, otro rey más fuerte, hace exactamente lo mismo. Destruye lo que los construyeron anteriores, los mata o lo que fuese, los subyuga y luego construyen arriba de eso. Y ahí se hizo una segunda capa. ¿Sí? ¿Cuántas dijiste? 33. 33 veces. 33. Entonces tenemos como 33 épocas, 33. se podría decir. ¿Cómo fue? Maravilloso. Bueno. Impresionante. Ayer lo vimos desde allá y hoy desde acá. Vaya, La doble visión. ¿Pudieron ver el altar? ¿Eh? ¿El altar que está ahí lo vieron? Sí, no, aquí abajo no. Ah, Me enseñaron esto. vengan por acá conmigo, que se los muestro. No sé si lo logramos ver de acá, de allá, podríamos verlo. De allá arriba, ¿no? No, se ve desde allá arriba. ¿Fueron hasta allá arriba? Sí, sí. No, allá del otro lado, del otro lado. Ah, del otro lado. ¿Pero observaron hacia este lado? No, no. Bueno, vamos para acá. Acompáñenme, no sé dónde ¿Todo está anda bien? Eduardo. Están todavía ahí arriba. Todavía andan recorriendo. Es que este sitio es grande. Aquí, por ejemplo, se cree que estaban los establos del rey Salomón. Recuerden que el rey Salomón, él creía y sabía que cuando él no existiera, cuando él ya no iba a estar más en vida, él sabía que la ciudad de Jerusalén iba a ser conquistada. El reino de él fue un reino sin guerras, muchos acuerdos. Y como Jerusalén iba a ser conquistada, él lo que hizo fue crear como fuertes alrededor. Y este era uno de los fuertes. Y aquí tenía uno de los cuarteles generales de la zona norte de Israel, que estamos en el norte siempre. Y justamente aquí es el sitio en donde hubo la gran mayoría de las guerras del Antiguo Testamento. Ahora, el pueblo judío siempre tuvo, donde él estuvo, siempre hubo altares. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Abraham había entrado, él hacía altar para el Dios de Israel? Y al hacer altares representaba que el sitio había sido dedicado. Y aquí, por ejemplo, se encontró un altar de la época antigua, pero también alterado diferente a otros dioses. Lo que quiere decir que aquí hubo diferentes pueblos. Por ejemplo, ¿ven ese círculo que está ahí adelante? ¿Todo ese allá. círculo grande? Eso es un altar. Y ahí arriba había sacrificios de animales. Cuando ustedes leen en las escrituras acerca de los altares, es que siempre algo sucedía en la parte central. Entonces subían los sacerdotes, hacían el sacrificio y el olor fragante se iba al cielo. Ahora, en la época de Abraham no era así un altar. Recuerden que incluso cuando nosotros leemos en el libro de Génesis o nos vamos al libro de los Reyes, el altar tenía que tener 4 cuernos. Recuerdan que hubo una historia en la Biblia que hubo alguien que se abrazó al cuerno, porque dice que el que llega y abraza al cuerno, entonces logra el perdón del que le estaba persiguiendo. ¿Recuerdan quién era? ¿No? Exacto. Exacto, el Muy hijo del bien. rey David, que se quería quedar con el reinado del padre. Sí. Y entonces cuando se dieron cuenta, vino el general del ejército, le dijo, mira, tu hijo está haciendo... Bueno, hay que darle muerte. Y entonces él salió corriendo y abrazó el cuerno del altar. ¿Absalón, no? No, Absalón, recordate que a él le pasó algo con su cabellera. Exacto, era otro. Era otro. Que hubo muchos hijos. Lo dejamos para investigación el nombre, para que nos lo Para la digan. prueba en el autobús me lo dicen. Bueno, sácalo. Ahí viene el resto, miren, ahí están Sí. viniendo. Y Edu. ahí adelante, bueno, la gran vista gran, ¿no? Edu, lo que estábamos hablando antes de las capas, Sí. que nosotros acá podemos verlas, ¿no? Porque ven que hay como si fuese terraza, como si fuese... En la película lo vieron. ¿Recuerdan que escaleras. estaban las líneas? Acá Exacto. está. Entonces acá lo vemos físicamente que es realmente
un piso, una franja, una capa. Después venía otro pueblo, lo destruía, volvía a construir encima, entonces... Gobernaba, ¿verdad? O sea, llegaba y gobernaba. Claro, Y era que la capa llegaba de- uno más fuerte, Ajá. los subyugaba, los mataba, los conquistaba, destruían lo que ellos habían hecho, entonces eso quedaba como una base, como un cimiento, y construían arriba. Entonces, pero eso ellos, o sea, lo hicieron sin querer, porque así era la técnica. Pero cuando después vinimos, en este caso, vino Israel y empezaron a excavar, hicieron como un corte así, no excavaron todo de arriba para abajo, excavaron, ven cómo es, que así a lo ancho, como si fuesen, como hubieran cortado una torta, una porción, y ahí cuando se descubrió eso, se pudieron ver todos esas capas, en hebreo se dice shhabot, y cuando empezaron a averiguar cada capa, se dieron cuenta que eran de tiempos totalmente diferentes, y ahí vieron esa consecuencia de épocas. Sí, por la piedra, ¿verdad? La veía. piedra, también adentro se pueden haber encontrado, obviamente, vasijas, todas cosas que al estar aplanadas se quedan sin oxígeno y se mantienen. Animalitos, huesos, pero también monedas, también vidrios, también vasijas. De todo Entonces lo que todo había. eso, al ver las monedas te das cuenta el tiempo, las vasijas te das cuenta de la forma que hicieron las vasijas, te das cuenta de qué época es o de qué país es. Yo mientras voy a aprovechar y voy a pasar acá entre las mesas de ustedes para que veamos qué están comiendo ahí. Está bueno, sí. Trabajamos duro, sí, para preparar toda esta comida. Bueno, ya estamos almorzados. Acabamos de comer un buen almuerzo de Una estilo comida típica, bíblico. sí, antigua. Sí, antiguo, bien bueno, la verdad la pasamos bien bueno. No pudimos grabar todo lo que vivimos ahí porque no nos dejaron vivir. No, No nos dejaron grabar lo que pudimos vivir. No es que no nos dejaron vivir lo que queríamos grabar, sino que vivimos, pero no pudimos grabar. exacto, no permitieron. Qué una buen pena. trabalengua, ¿no? Sí. Eso me recordó lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo porque no quiero vivir yo, sino que él porque él vive en mí, porque por lo tanto lo que yo quiero no hago, por lo que hago no quiero. Bueno, una cosa así. En fin. No pudimos grabar. No pudimos grabar. Pero hemos pasado una experiencia muy, muy linda, como Muy buena. de la La época, verdad, muy buena. como hace Muy 2000 buena, años. Muy buena. La comida también. Sí, no, los y además lugares. ahí se podían ver todas las parábolas. Todas las Sí. parábolas, la gran mayoría de las parábolas, no la gran mayoría, pero muchas de ellas bien importantes, por ejemplo, la de la parábola del sembrador, la parábola de ¿cuál más teníamos? Allí teníamos la historia el significado del nombre Nazaret, del por qué la rama del olivo, del por qué el uso de cómo era el sistema de la prensa con el aceite. del aceite, cómo se el obtenían, olivo, el de significado, o sea, los viñedos, los 3 tipos de aceites que se obtenían. de la torre de vigilancia, de las ovejas, la diferencia entre el cabro y la oveja, la cabra, Cabras. la cabra y la oveja. Cuando el Señor venga también que va a separar el cabrito De ¿sí? las ovejas, de las exacto. ovejas. Bueno, aprendimos muchísimo, la verdad, ahí. Y bueno, al final en el sinagoga, en donde también se nos recordó que el Señor abrió el libro de Isaías. La verdad que estuvo bien interesante. Y ahora nos encontramos en un complejo muy grande, muy grande, muy grande, que es el complejo en donde se cree que hace 2000 años atrás aquí estuvo un malaj, un mensajero de nombre Gabriel, que vino y visitó a una señora de nombre Miriam, Para darle una noticia. María, para anunciarle que iba a empezar a moverse su pancita, y porque estaba trayendo al Salvador del mundo. Exacto. Entonces eso se cree que sucedió aquí, donde nosotros estamos ahora. El edificio está allá atrás nuestro, bien grande. Parte del grupo entró, parte del grupo decidió no entrar, y nosotros nos quedamos por acá afuera cuidando a los que decidieron no entrar, y el guía está con los que decidieron entrar. Es que hay gente que a veces no quiere entrar a complejos. Es que estos complejos también a veces hay
hay sahumerios, hay olores así como que a veces incluso hasta puede ser como, no claustrofóbico, pero te queda el aroma ese en la nariz. Gente que no le agrada demasiado. Así que bueno, aquí estamos. Pero de todos modos es cuestión de imaginarse lo que, tener una buena creatividad imaginativa para poder ver cómo fue, porque no se ve la cueva tal cual como era, no se ve la casa tal cual como era, porque se hizo todo este complejo gigantesco encima. Pero la idea es tratar de cuidar el lugar Y lo que representa. de lo que representa. También hay que prestar atención que es también interesante poder ver la arquitectura Sí, claro. de cada una de estas iglesias, entonces es muy Sí, claro. interesante ver cómo, Sí. cómo fueron construidas, quién las construyó, Sí. qué elementos Vamos usaron por aquí, nos movemos por acá. y cuál es el signo, qué es lo que representa, tal vez alguna forma de Mira, una estructura representa algo, entonces eso es lo que te quería es decir. muy Hay interesante. gente que le gusta mucho el tema de las edificaciones, ¿no? Cómo se edificó esto y a ver, que ahí me voy a poner más arriba porque si no me estoy enjorobando. Ahí. Cómo se edificó y por qué se edificó. Por ejemplo, si nosotros agarramos este sitio, generalmente la iglesia católica lo que hizo es agarrar el verso bíblico y ponerlo en la pared. Es decir, tratar de expresarlo con una construcción. Y eso lo tenemos en muchos sitios en el Estado de Israel. Por ejemplo, si nosotros vamos al Monte de los Olivos, nos vamos a encontrar una iglesia llamada Dominus Flevit. Un tal Berlucci, ¿sí?, arquitecto, él lo que dijo fue, vamos a agarrar el verso bíblico en donde Jesús llora al ver la ciudad de Jerusalén y vamos a hacer que la cúpula sea forma de lágrima. Y entonces eso es lo que él hizo, la cúpula forma de lágrima. Por ejemplo, el lugar de la agonía, que le Sí, conocen la agonía, total. ¿no? También. El Muy color grande, dentro, oscuro, muy así como oscuro, violeta, muy... como que trata de remontarte al momento en donde Sí. fue para él el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el quedarse solo. Entonces esa edificación fue así como tratar de recordar todo aquello, ¿no? Entonces hay cada trabajo aquí arquitecto, la verdad que es grandioso lo que hicieron, porque trataron de agarrar el verso bíblico y ponerlo como arquitectos, aquellas gentes increíblemente bien pensantes. Todo lo que sucedió después en cuanto a la religión, bueno, ese es tema de debatir, de hablar y de aprender y todo lo demás. Pero como edificios, por ejemplo, si vas a Roma, lamentablemente todo lo que sucede es triste, pero como edificios, Las edificaciones, sí. como edificios decís, quiero detenerme a ver o a pensar cómo lo construyeron, cuántas personas trabajaron acá para hacer esta columna. Gente que le gusta todo eso, lo disfruta. Y también cuando te dan la explicación sí, de cómo es que plasmaron los versículos en una edificación y entendés el por qué hizo esto y por qué hizo lo otro, entonces como que es súper interesante. Entonces no es la parte espiritual, no. sino que es la parte de la inteligencia, de la sabiduría, Sí. de Y generalmente creatividad. también hay algo que siempre nos vamos a encontrar en estos complejos, que nos vamos a encontrar al arquitecto o al pintor ahí mismo dentro. Por ejemplo, el pintor va a estar dentro de la tela que pintó, o el pintor va a estar dentro de la pared o el techo que pintó, como el caso de Miguel Ángelo, que lo vas a encontrar por ahí en un rinconcito de todo aquel techo de, ¿cómo se le llama aquella? La iglesia no benedictina, no. La Capilla Sixtina. La Sixtina, la famosa, que estuvo en tantas películas, ahí lo van a encontrar al pintor. Y aquí también en Israel pasa lo mismo, ¿no? Aquellos arquitectos o aquellos pintores los vamos a encontrar ahí dentro. En fin, nosotros tratamos de que haya como un migván, una variedad de todo, que haya historia, arqueología, cultura, Biblia, todo para poder tener un concepto mayor de entendimiento de todo. Entonces no somos así como selectivos solamente esto, sino que vamos a aprender absolutamente todo, claro, siendo equilibrados, pero aprendiendo de todo. Ese es el punto. Vamos a seguir. Ahora de acá después seguimos, nos vamos al Monte del Despeñadero, el lugar en donde iban a arrojar a Jesús para darle muerte. Y después de ahí nos vamos a ir a la aldea de Caná, lugar en donde el agua se transforma en vino, que se recuerda aquella boda que hubo en aquel lugar. Que interesantemente, el otro día estaba pensando en esa historia, que quien estaba en el asunto
muchos dicen, ¿qué pasó con José? José desapareció cuando Jesús era chiquitito. Y a veces dicen por el caso ese, porque María tuvo que ocuparse de la familia. Entonces María era la que estaba al frente. No fue José que le vino a decir, hey, ponte a trabajar, prepáranos vino, tráenos vino. Fue María la que le vino a decir, hey, ponte a trabajar, prepáranos vino. Es que generalmente también las mujeres hace 2000 años atrás, tenemos el caso de Marta, se encargaban de que todo esté bien, al detalle. No digo que hoy no, ¿no? No, no lo pensé tampoco. Hoy también están todo en el detalle, pero que hace 2000 años atrás también era lo mismo. Entonces no es que el hombre andaba por ahí dando vueltas y la mujer se tenía que ocupar de todo. Es que había trabajos y roles completamente definidos para cada uno. Estaban muy marcados, eso Exacto. exactamente te quería decir. Exacto. Bueno, familia, seguimos recorriendo la tierra de Israel, así que ahí vamos ya llegando casi al final del día. Nos vemos ahí al ratito. Aquí vamos, ahora subiendo bueno, yo le digo monte de despeñadero, pero también hay gente que le conoce como monte de precipicio, ¿no? Hay que subir, Pula, hay que subir acá. Hay estas rocas, interesantes estas rocas que se ven aquí, ahí todas estas rocas, son rocas que también nos la encontramos justo en el borde. Cuando uno va a saltar, se golpea con esas rocas. Bueno, pero nadie va a saltar. Nadie ¿no? va a saltar. Pero digo, cuando uno va a saltar, se golpea con esas rocas y es historia. Quedó enrocado. Sí. Y ese era el plan que querían hacer con Jesús. Por eso también en hebreo esta montaña se llama Arakfitzá, la montaña del salto. El monte del salto, sí. Mirá esta guitarra. Mirá, es un laúd. ¿Laúd se llama? Sí. Medio Oriente, Oriente Medio. Música. Ay, bien. Bien, ¿tú? Ay. ¿Te molesta ¿Cómo? que te filmemos? O sea, está un poco random, pero no sé cómo. No, está bueno. Está muy bien. Muy bueno, ya. Olha só, você sabe que essa. Mira qué buena visión que tenemos del valle abajo. Qué lindo que está, con mucho verde. Bueno, ahora estoy mostrando justamente la ciudad. La parte contraria. Sí. Esta es la ciudad de Nazaret, la actual. Nazaret hoy. Y este es el lado que vos decís, el lado verde, que es el valle del Megiddo. El Armagedón. Sí. Y esta es la cima del monte el salto, precipicio. Bueno, nos quedamos aquí con la lectura de la Biblia y después nos tomamos una fotografía final. Sí. ¿Ok? Familia, nos vamos ahora a ocupar al grupo. Ahí seguimos al rato. Bueno, estamos en... se me va el nombre, Lore. ¿Dónde estamos? Caná. Caná de Galilea. Caná de Galilea. Caná de Galilea. Y delante nuestro ahí lo que se ve es una de las tinajas que posiblemente podría haber llegado a ser la que se utilizó aquel día de la fiesta del casamiento, la que se transforma agua en vino, ¿no? Ahí donde pide Jesús
en una de ellas que se llene de agua y finalmente después sale el vino. ¿Y quién vino? Llevadle, ¿a quién le dice él? Al maestresala. Maestresala. Justo acabamos de leer. Aquel el que se... Era el que comandaba, el que dirigía podía probar. todo. Najón, era el que dirigía todo, esto Claro. acá, esto allá, y también era el tema del vino. Exacto, él sabía si estaba bien, apto o no apto, y si era bueno o no bueno. Y entonces terminan diciendo lo mejor se guarda para el final. O sea, en este caso lo mejor se guardó para el final, porque Sí. en general siempre lo mejor era para el principio, Sí. y luego cuando ya estaban un poquito más tomados, daban el vino de menor calidad, porque no Porque se iban ya a no dar podían cuenta. interpretar Claro. lo que estaban haciendo. Entonces acá fue al revés, entonces por eso fue también como un testimonio, algo, Sí. un milagro muy bueno. Bueno, familia, hasta aquí nosotros llegamos con el día de hoy. O sea, continúa, pero estamos con poca batería, así que no podemos seguir documentando. Igual es el último lugar que vemos. Sí, y ya después de aquí nos vamos a hacer al Shabbat hotel. al hotel y bueno, y continuamos. Así que nos vemos entonces mañana. Vamos a hacernos así, Lore, saludanos ahí. Nos vemos mañana en un episodio del día 3, ¿no? Estamos Día entrando 3 en ya. el día 3 de nuestro recorrido aquí por la tierra desde la Biblia con el tour de voces. ¿Listo? Buenas Nos vemos. noches y Shabbat Shalom. Prepárense porque mañana va a estar bien bueno. Nos vemos.